Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Virgilio Pérez Barquet y pues aquí estaremos participando en el equipo donde trabajaremos la inclusión y en lo que a mí respecta abordaré el tema de las bases legales de la inclusión. Mi presentación va a intentar ser breve, pues considerando que somos varios integrantes del equipo. Bueno, hablar de la inclusión es un tema muy importante. La razón es porque somos seres humanos, nada más por ese simple hecho. La marginación, la discriminación, son fenómenos que se están normalizando y naturalizando en muchas sociedades, incluso en la nuestra. Sin embargo, el daño que provocamos, sobre todo a grupos vulnerables, a minorías, resulta en todas las veces, podría decir, casi un crimen. Los invito a ver este video y a continuación trabajaremos las de la inclusión. No hagas trampa, Jesús. No estoy usando el convertidor de base, estoy usando el modo normal de la calco para hacer las operaciones. Cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pinche burro. No te chifles, güey. No, hazlo. Nada, yo no les dije nada de calculadora, les dije bien claro, a mano y en la libreta. No se chiflen. La ingeniería no es para chiflados, güey. La ingeniería es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflados. Y ahí hay mucha competencia. Pues me dio 14, solo quería optimizar para ver cómo sería en tiempo en el examen. En el examen no te voy a dejar sacar nada más que la pura libreta y el lápiz. Así es que no le pongas situaciones, no inventes cosas que no van a hacer, güey. Si le sigues, te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual. Jesús. Sí, de hecho lo grabé en video, solo al necesario. Cállate, güey. Hazlo, échalo a andar. No nos interesa tu rollo, nada más que funcione. Quiero verlo, por favor. Jesús. Güey, ya no te voy a dar chance. A ver. Está bien. ¿Dónde está el interruptor? Ah, lo estás tapando con el dedo, güey. Está bien. Muy bien. ¿De cuántas terminales es tu interruptor? Es la primera, güey. Perdón, son 2. Es la primera cosa correcta que contestas en todo el semestre. Todas las demás han sido malas, güey. Ahí la llevas. Y más calmado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien, ¿está bien? Buen camino. Los ingenieros debemos de ser siempre calmados porque luego hay una buena cantidad de broncas que hay que resolver. Que yo también ya lo tengo, pero también lo tengo con cero. Van a tener que practicar, güey, esto está mal de madre. Ustedes no van a probar un examen conmigo, nada más porque no son capaces de poner la imagen en el display. Van a reprobar si hacen lo que les da la gana, güey. Como Jesús ahorita, mira, pobre güey. Este güey de plano va a necesitar que le extirpen el cerebro. Jesús. Profe. Dime. Bueno. No, me espero. Pues sí, Jesús. Venga, este güey al revés. Quiero ver tu circuito, güey. Si en 3 segundos no me lo enseñas, pierdes la oportunidad. 1, 2, 3. Perdiste la oportunidad, güey. Tacha. Ya llevas varias tachas, güey. Ahorita te estoy diciendo yo que sí importa. ¿Por qué no pones atención en lo que te digo? Corrígelo, güey. Haz igual que Jesús, güey. Ustedes están mal de la cabeza de madre. Yo ya lo tengo, Inge. ¿Quién es yo, güey? Soy Alexia. Alexia. Nadie puede, de plano, esto no es para ustedes, ni la ingeniería, ni las comunicaciones. En sus respectivos lugares, Espérate, güey. Agarra la onda. Yo no te dije que vieras videos, güey. ¿Qué te dije que vieras? En mi libreta. No, en el libro, güey. En el libro de Fundamentos de Diseño Digital. No te alucines, güey. Tú no vas a poder ser buen ingeniero.
Qué terrible, ¿verdad, compañeros? Eh, Decía yo que la inclusión es un tema de seres humanos. Yo desconozco si los animales tienen este proceso consciente de la inclusión. Lo dudo, a lo mejor es algo instintivo, pero no algo racionalizado, debo suponer. Sin embargo, aquí vemos un ejemplo de que hay seres humanos que son seres no humanos, como este caso. Y esto me lleva a una reflexión. Estamos hablando de las bases legales que sustentan la inclusión. Hablar de derecho, habría que definirlo primero. Es un conjunto de normas jurídicas que, y esta palabra es muy importante, regulan el comportamiento de las personas para garantizar la relación armónica y la convivencia entre sí. Esta palabra de regular, ¿a qué nos hace referencia? Todos tenemos una personalidad configurada por un temperamento y un carácter. Cuando estamos a niveles muy cercanos a la animalidad, como es el caso del profesor que aparece en el video que acabamos de ver, es necesario que haya algo que regule su comportamiento. Si el tipo en su casa, en la soledad, quiere hablar como habla, bueno, está en su derecho. Pero cuando está en relación con otras personas, cuando está la otredad, entonces debe haber una regulación necesariamente. Entonces, el temperamento puede ser como esta flamita del encendedor, que podría explotar. Sin embargo, ¿qué hace la norma jurídica? La regula, nos regulan el comportamiento. Y hablando de inclusión, hablando de vulnerabilidad de minorías, pues es trascendente. Vamos a hacer un repaso muy rápido porque somos, insisto, varios integrantes del equipo. Vamos a hacer un repaso rápido acerca de cuáles son los sustentos legales referidos a la inclusión. Comenzaremos con el artículo 3º constitucional, porque obviamente nuestra constitución política, y al rato haremos referencia también al artículo 1º, nuestra constitución política pues es la ley soberana, es la ley que está sobre las demás. Por eso es tan importante. ¿Qué nos menciona el artículo 3º constitucional? Y vamos a ir haciendo algunas marcas. Dice que la educación será inclusiva al tomar en cuenta, ojo, las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Aquí tenemos una cuestión que hay que explicitar. ¿Inclusión o integración? A ver si recuerdo los colores que les voy a decir. Tengo 5 dedos de color rojo y llega otro dedo, pero es color negro. Y entonces los del color rojo permiten que el color negro esté junto a ellos. A esto yo le llamaría integración. Hago una diferencia. Tengo 5 dedos de color negro, llega uno de color rojo, creo que así puse el primer ejemplo. Y cuando se juntan, ya no son 5 dedos negros y uno rojo, son 6 dedos amarillos. Eso es inclusión. Es adaptar las condiciones materiales, inmateriales necesarias para que, que las diferencias terminen siendo una igualdad. Y con esto no estoy diciendo que las personas con capacidades diferentes tengan que parecerse a los que tienen capacidades, entre comillas, normales o entre comillas típicas. No, no estoy refiriéndome a eso. Sería un absurdo. Lo que estoy diciendo es que si algo nos hace iguales a todos, son nuestras diferencias. Y eso tendría que quedar registrado tanto en las leyes como en las prácticas y en la cultura. Por eso, ser inclusivo significa que todos vamos a ser de color amarillo, donde el negro y el rojo desaparecen al menos aquí en la experiencia educativa.
en el acto educativo. Con base al principio de accesibilidad, se van a realizar los ajustes para implementar medidas que nos lleven a quitar las barreras para el aprendizaje y la participación. Ser partícipe o la participación viene de parte, de ser parte de algo. Muy bien, artículo 3º constitucional. Nos vamos al artículo 46 de la Ley General de Educación. Todas estas bases legales las estoy acomodando, si se fijan, en el lado izquierdo de la pantalla. Por cierto, algo que no omití decir. Pido antes que nada una disculpa por no estar en el salón dando la exposición con mis compañeros, ya que por cuestiones de trabajo me es imposible. Pero este ejercicio de grabar este fragmento y compartírselos, pues es un acto inclusivo. Tenemos una diferencia en el aspecto de que no me es posible estar con ustedes. Sin embargo, solucionamos el problema y lo atendemos, bueno, con unas personas que estamos en grabación y otros en vivo. Estamos haciendo un acto inclusivo en esta parte, un ejercicio de inclusión. Bueno, continúo. Artículo 46, la Ley General de Educación. Repito, lo que yo estoy trabajando son las bases legales de la inclusión. En la Ley General de Educación dice, las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias van a establecer de manera progresiva políticas que al ser el Estado serán políticas públicas, y aquí está, para garantizar la inclusión, permanencia e importante, continuidad de los jóvenes a nivel educativo. En alguno de estas normas se habla de la universidad, lo que obviamente incluye, pues entonces desde el preescolar. Con esto se permitirá disminuir la deserción y el abandono escolar. En México estamos viviendo un grave problema por la deserción y el abandono escolar. Y bueno, la Secretaría de Educación Pública, de manera quizá no tan explícita, abordó esta medida de que los alumnos en el nivel básico, en educación básica, obtuvieran un 6 de calificación, no reprobados, tomando como base, como marco de referencia, pues la pandemia que seguimos viviendo. En muchas escuelas particulares se quejaron, no solo en particulares, en muchas escuelas públicas incluso, se quejaron diciendo, hombre, hasta les vamos a poner 6 a todos. Si vieran, compañeros, que esta política pública está considerando a los estudiantes, por ejemplo, en las comunidades de Oaxaca o en las áreas urbanas marginadas. Sin embargo, como es política pública, impacta a todos, incluso las escuelas particulares, pero los grados de deserción en la escuela pública, sobre todo en zonas de alta marginación, son tan grandes que haber reprobado a los alumnos hubiera sido condenarlos a salir de las escuelas. Se está pretendiendo mantenerlos en ellas con ese bendito 6, pero muchos profesores viven y están educados, y eso también adelante vamos a hablar de ello, están acostumbrados a que la calificación es su látigo que le permite mantener una autoridad y un control sobre un grupo, que mínimo, o sea, sobre una calificación. Entonces, el quitarles este elemento provocó en muchos maestros unas quejas enormes. Y dicen, pero si los alumnos tienen su celular, tienen esto, ojo, política pública es para todo el país, y piensen en comunidades alejadas de los estados más pobres como son Guerrero, Veracruz, Chiapas, Oaxaca. Bueno, pero sigamos. Sigamos con las políticas, las bases legales de la educación. Tenemos el artículo 64, la Ley General de Educación. ¿Qué nos dice acá? Que se va a garantizar el derecho a la educación a los educandos con condiciones especiales o que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Más abajo, inciso 5, dice garantizar la formación de todo el personal docente.
para que en el ámbito de sus competencias contribuyan a identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje. Bueno, como lo vimos en el video con este tipo, con este tipejo, pues obviamente ese señor no tendría que estar en una escuela según el artículo 64 de la Ley General de Educación. Ojo, esto es normatividad, esto no es que quiera o no quiera. Esto se hace, se tiene que hacer. Artículo 47, segundo párrafo de la Ley General de Educación. Las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias establecerán políticas para fomentar la inclusión, continuidad y, ojo, egreso oportuno de estudiantes inscritos en educación superior. Es donde comentaba que si se está considerando ya la educación superior, por obviedad, estamos considerando también desde la educación inicial. Recuerdo que todos estos artículos o leyes las estoy acomodando del lado izquierdo de la pantalla para que no vayamos perdiendo la noción de que existen. Esta es maravillosa. Artículo 17, fracción 5, Ley General para la Atención y Protección a Personas con la condición del espectro autista. ¿Por qué hablo del autismo? Porque esta presentación, y como lo veré y lo señalaré en las referencias, está basado en el trabajo que se realizó con respecto a la persona que vimos en el video. Una persona con una condición de espectro autista. Queda estrictamente prohibido permitir que niños y jóvenes sean víctimas de burlas y agresiones que atenten contra su dignidad y estabilidad emocional por parte de sus maestros y compañeros. Hay profesores que incluso se agregan a la burla, al juego este de burlarse de alguien. Y detestable. Luego tenemos el artículo 24, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y aquí de que se menciona, es obligación de los estados desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de dignidad y la autoestima, y reforzar el respeto de los derechos humanos, que este es otro tema, Este es otro tema. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas. Y ojo, hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre, porque solo la libertad nos da la capacidad de decisión y por lo tanto nos da la capacidad de ser persona. Este es un elemento importante. El 13 de septiembre del 2016, la Organización de Naciones Unidas hizo un llamado al Estado mexicano solicitando el derecho que promueve el derecho a la educación inclusiva. Sin pretender que esto se vuelva un foro de política, sí quiero hacer mención que recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una iniciativa de ley, elaboró una iniciativa de ley para profundizar, mejorar los aspectos de inclusión en la sociedad. Y recordemos que tenemos un gobierno, un país que tiene 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo, representado por el presidente López Obrador, hace la propuesta y la Suprema Corte de Justicia lo rechazó. Chequen por favor eso. Alguien me decía, es que el presidente López Obrador ya no quiere que haya inclusión en las escuelas. No, al revés. Él propone mejoras y es la Suprema Corte de Justicia la que lo rechazó. Ojo, no confundamos. Se rechazaron esta propuesta de mejoras, no la inclusión como tal, No vayan a confundir. Porque luego con la noticia falsa, ¿cómo se inunda? ¿Cómo inunda las cabezas de las personas? Vámonos a los tratados internacionales. En cuanto a tratados internacionales, tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Que se menciona aquí, se habla de los derechos humanos
y las libertades fundamentales que debemos tener. La dignidad en los seres humanos y la igualdad. Otro tratado internacional es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí hace referencia al artículo 1 constitucional, donde se establece que queda prohibida toda la discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, opiniones, etcétera, etcétera. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde se establece que existe un comité internacional donde una persona con discapacidades puede presentar su queja para ser atendida. Quejas con respecto a discriminación. Como estamos observando, amigos míos, pues ahí quedó al lado derecho todas las bases normativas, todos los sustentos legales que nos hablan de la defensa a aquellas personas con capacidades diferentes, minorías o vulnerables. Etimológicamente, la palabra vulnerable significa herida, personas que pueden ser fácilmente heridas. Sin embargo, ¿cómo puedo entender que habiendo todo este sustento legal, sigan ocurriendo situaciones como la de este pseudo profesor? ¿Cómo lo puedo entender? Y bueno, la respuesta es muy simple. La cultura. Ya están las bases legales. Ahora lo que falta es la práctica cultural. El que nosotros día a día trabajemos en nosotros mismos para respetar esas leyes en libertad. Eso se le llama ética. A cortas palabras es la ética. Ser seres éticos y ser seres humanos. Muy importante. Debo decir que por estas bases legales y porque algunas personas que culturalmente responden a este respeto a las diversidades y a la dignidad del hombre, presionaron para que este tipejo pidiera disculpas públicas al estudiante. Si nadie lo hubiera, si no se hubiera comentado tanto, lo hubiera hecho él por su propia cuenta, lo dudo. Eso es lo ético. Aquí presento las referencias de los documentos con los que trabajé. Aquí tenemos el video, lo podemos encontrar. Aquí le hice unas correcciones, no se debe hacer, pero había unas faltas de ortografía terribles que no las pude permitir. Luego tenemos a la Secretaría de Gobernación con la compilación de tratados internacionales y donde básicamente obtuve la información, lo digo públicamente, porque es un trabajo que me quedó perfecto. Es el trabajo de Tejeda 2020, Fundamentos Legales para la Inclusión. Bueno, espero no haberme tomado más tiempo del debido o por el contrario no haber sido muy elemental en mis palabras. Muchas gracias a todos y pues buenas tardes o buenos días.